Acá estamos con José Abadi. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Bien? estás, Fabián? Ahora te saludo Gusto de formalmente. verte. Bueno, te voy a usar a Jaime Bailey, que ha dicho en estos días, en estas horas aquí en Argentina. Dijo, Argentina es un manicomio. Ajá. ¿De qué escuela psiquiátrica es, Jaime Bailey? ¿Somos un manicomio? ¿Cómo estamos los argentinos? Yo creo que Pregunta muy genérica, ¿no? Yo creo que el clima emocional que estos días naturalmente está movilizándose en nuestro país lleva a ese tipo de curiosidad o esa pregunta casi que no creo que no terminás realmente de creer que seamos un manicomio. Por supuesto que no somos un manicomio. Sí somos un país con una inestabilidad emocional bastante notoria y que desafortunadamente no logramos integrarnos en un conjunto. Integrarse en un conjunto significa que las diferencias y los disensos puedan tolerarse y puedan aprovecharse para tener síntesis positivas. Somos un país donde en este momento estamos padeciendo una distancia, una ajenidad, un sector con el otro que nos deja débiles, preocupados, angustiados y que naturalmente le resulta difícil a partir de ese estado de ánimo codificar de un modo inteligente las distintas vicisitudes de lo que nos ocurre. Úrsula. José, ¿cómo lo viste al presidente en la conferencia del lunes diciendo, bueno, como que se veía el enojo manifiesto por el resultado de la elección y al otro día decir que en realidad estaba cansado, que no había dormido bien? ¿Cómo viste el ánimo presidencial ahí? Bueno, la primera conferencia de prensa que haces mención, ¿no? La del lunes, evidentemente había un hombre, presidente, que estaba sumamente desconcertado, dolido, evidentemente golpeado, y probablemente su discurso fue generó ese malestar que pareció querer compensar, digamos, y corregir, que puede haberlo elaborado, puede haber tenido interlocutores que lo ayuden a pensar una mejor manera de elaborar lo sucedido. El argumento de estoy cansado, dormí mal, que eso justifique en algún punto ese enojo o ese desconcierto, como decís vos? Yo pienso más, creo que en todo caso que el dormir mal o esas cosas son los efectos de la tensión emocional, de la frustración, de la mezcla de tristeza, rabia, que da una frustración. Ahora, te pregunto, ¿el dolor qué hace? ¿Me genera que diga la verdad o me enoja y digo cualquier cosa? ¿O es lo que pienso o no digo lo que pienso? Post-dolor. Bueno, no todos somos iguales. En alguna gente el dolor le permite una toma de conciencia, una introspección. ¿Te desinhibe? Si vos querés decir desinhibe en el sentido de que puede haber una reacción menos controlada, es una de las posibilidades, pero no la única, Fabián. No la a única. veces el dolor nos retrae. Esto depende de cada persona. Gira la silla. Pregunta Pablo. Una consulta. Pablito. ¿Cómo está? Un gusto verte. Pidió perdón Macri. Sí. ¿Se puede pasar tan rápido de un estado al otro o alguien induce a hacer esto porque conviene? Se puede pasar de un estado al otro y alguien puede ayudarlo a uno a comprender parte de lo que no entendió originalmente. Es decir, es todo un movimiento donde la velocidad acá le ganó a la razón, donde la emoción jugó antes que nuestra posibilidad de pensar, ¿no es así? Y si tenés un interlocutor en quien confías que te permite ser permeable y te marca algunas situaciones que comprendés distintas las cosas, sí, podés Ahora, ser. ¿en cuánto influye lo personal, ¿no? Pues estamos hablando del presidente, pero también de una persona que tiene una historia. Claro. Una historia, quienes lo conocen lo describen como una persona poco permeable a la frustración por su historia de vida particular, caprichoso, eso es lo que se veía el lunes, como alguien caprichoso que perdió algo que muy preciado y reaccionaba así con esa violencia. ¿Cuánto influye de lo personal? No solamente en el presidente, en cualquiera de nosotros, lo personal, nuestra biografía, nuestra historia, lo que nos ocurrió en la vida, cuanto más consciente lo tengamos, más podemos manejar, y cuanto menos consciente, más somos manejados, pero tiene que ver con nuestra manera de filtrar los acontecimientos. Pero recordemos algo, Débora, debe ser muy difícil estar parado en un lugar donde de pronto, inesperadamente, seguramente para él, se recibe en una contienda electoral que, aunque sea a las PASO, sale derrotado por una diferencia tan grande. Bueno, puede haber gente que tenga mucha experiencia y capacidad y permeabilidad para metabolizar esto de otro modo, pero
podemos entender que no estamos frente a una Bien. situación José, convencional. Caro, Te quiero preguntar sobre la encuesta nuestra. ¿Qué es Ah, lo a que ver, vos pongámosla. votarías en nuestra encuesta? No, Pará, no no sé si preguntando vio- tu posición Esperá que no sé si vio la política, encuesta. Pará. Ahí está. Ahí está. No A ver, preguntando tu posición política. 22.000 votos, impresionante. Quiero agradecer a la gente como ha participado. En serio, ¿eh? Game Over 39, el Renacido 61%. ¿Qué está Macri hoy? ¿Game Over o el Renacido? Es la pregunta. Claro, no, sí, pero no por saber tu posición política, sino por saber si los argentinos pueden cambiar rápidamente su parecer o su sentir respecto de él. Dependerá de los argentinos pueden hacer muchas cosas inesperadas, pero más allá de esto, creo que depende cómo, qué estímulo reciban, qué credibilidad le den a las palabras, a las modificaciones que pueda hacer el presidente, cómo metabolizan ellos mismos, o nosotros mismos, digamos, este resultado. No solamente pueden cambiar de opinión hacia un lado, sino también hacia el otro. Y pueden no solamente los que están en la posición intermedia volcarse hacia uno o hacia otro, sino también el que votó de un modo puede reformular su posición. Esto es muy variable. Claudio. José, Hola, Claudio. ¿Cómo estás, José? Un gusto verte, como siempre. En relación a las respuestas del presidente el domingo y el lunes, básicamente, ¿vos pensás que actuó en concordancia con la responsabilidad que ostenta el cargo que ejerce? No sé si podemos hablar. Creo que en realidad la pregunta de la responsabilidad me parece una pregunta clave, pero en un sentido todavía más amplio de que a lo mejor querés situarla. Yo creo que cuando empieza el diálogo, cuando Alberto habla con Mauricio Macri y pueden empezar, aunque sea desde sus diferencias, a tener un diálogo. Diálogo significa, que quede claro, escuchar. La gente cree que diálogo significa hablar. Diálogo significa escuchar, básicamente. Lo que hacen tiene que ver con esta palabra que vos mencionás y que tienen que los dos, o todos, pero en este caso los dos principales, tener un compromiso profundo, que es la responsabilidad con el resto de la ciudadanía y con el país. Están en posiciones donde se les exige una ética, una responsabilidad, un elaborar los miedos y las rabias, porque no tienen derecho a cualquier cosa, sino que tienen que ajustarse. Eso te quería preguntar. Sí. El otro día me decía un dirigente político, ser dirigente político hace 30 años era más fácil. Yo metía la pata y hasta que la gente se enteraba que la metía o no se enteraba nunca. Hoy en un discurso meto la pata, se enteran 2-3 millones de personas en 5 minutos. Es verdad. ¿Cómo se maneja eso? ¿Te da miedo? Porque esta semana, te cuento, ha habido una desaparición, habrán notado en la televisión, de figuras de los dos partidos. Exacto. Sí. No hay. ¿Y qué tiene que ver? Con miedo de ambas partes. Entonces, Cometer un error. a cometer un error, miedo al error. ¿Cómo laburás eso, digo, siendo dirigente político? El miedo al error. Miedo al error, miedo al desconcierto, realmente una vivencia de incertidumbre que te deja en una posición que no sabes bien para dónde tomar y el miedo a equivocarse aparece seguro. Por otro lado, el miedo es uno de los sentimientos que apareció en una gran parte de la población después de esta elección. ¿Qué hubo? En algunos hubo alegría, en otros hubo rabia, en otros tristeza, pero en muchos miedo. Cuando la incertidumbre se convierte en una amenaza, aparece el miedo. Y los políticos no son ajenos a este miedo social tampoco. Josefina. Vos recién hablabas, ¿no?, del discurso del presidente, el apenas sabida las elecciones, y la posterior. Hablabas de una verdad, podemos decir, emocional y una verdad orgánica o mental, ¿no? Una reacción emocional. Una reacción emocional y una reacción, digamos, y después cuando pensó un poco más las cosas, bueno, cambió un poco su discurso. ¿Cuál es la verdad? ¿La emocional, esa reacción emocional, o esa mental que le dio el tiempo, el dormir, el descansar, el hablar con un otro? El problema está aquí en que podemos hablar de verdad en los mismos términos, en la emoción y en la racionalidad. No, en la emoción hay un cortocircuito con pensamiento en términos de la posibilidad de elaborar, medir, reformular. Sale el impulso, que muchas veces queda cuando entra en juego la posibilidad de analizarlo de un modo más cuidadoso. Bueno, corregirlo. José. Es decir, una de las claves, no, porque es muy importante la pregunta que me hace. Yo creo que el secreto y lo que más tiene que poder trabajar un político, pero tenemos que entender que puede haber circunstancias que lo superan, es la sinergia, pero armónica, entre lo que es la emocionalidad y el pensamiento. Obviamente tiene que ver con la armonía de todos nosotros, lo que nos compromete a todos eso, pero en ellos es muy, muy delicado. Hay famosos actos fallidos que fueron graciosos en la historia de la política, cuando el vicepresidente de Goldwater, que no me acuerdo cómo se llamaba, Miller, dice ante la enorme encuesta
que tenía Johnson frente a Goldwater, dice, y todos lo sabemos, nuestro próximo presidente es Lyndon Johnson. él Perdón, era- Barry Goldwater. La emoción. Gracias, perdón, profesor. Un gran tipo, además. Lo quiero mucho.